En este mismo instante, en algún punto de China, una tecnología está extrayendo combustible directamente del aire. Sin petróleo ni gas del subsuelo, solo con agua y aire. Paralelamente, esta potencia ha logrado convertir aire congelado en una central eléctrica capaz de abastecer una ciudad durante 10 horas seguidas. Están sintetizando compuestos químicos de grado militar para cohetes usando solo luz solar y agua marina. Además, acaban de batir un récord al intentar recrear una estrella artificial, una fuente capaz de suministrar energía ilimitada a escala global. Se trata de 6 avances cruciales simultáneos, todos alineados hacia un objetivo estratégico del que la mayoría de la población ni siquiera sospecha. Al final de este viaje, ustedes y yo entenderemos con claridad ese objetivo y por qué definirá la hegemonía global de los próximos 100 años. Si quieren dominar estas claves geopolíticas, suscríbanse y apoyen el canal, porque lo que analizaremos hoy supera por mucho a un simple invento ingenioso. Son 6 piezas de un mismo engranaje que, en silencio, están rediseñando el mapa del control energético mundial. De hecho, el último hito de esta lista les parecerá la estrategia más inverosímil de todo el año. Analicemos primero esa vulnerabilidad de la que nadie habla abiertamente, su talón de Aquiles silencioso. China produce a una escala superior a casi cualquier otra nación: teléfonos, vehículos, maquinaria o tecnología. Sus complejos industriales no descansan, y su urbanización ha sido la más rápida de la historia moderna. Entren en cualquier comercio de su ciudad y elijan un artículo al azar. Es muy probable que sus componentes o el producto entero provengan de suelo chino. Pero este colosal desarrollo industrial tiene una debilidad crítica, y es que requiere un flujo masivo de energía que depende casi por completo del petróleo. Más de 70 de cada 100 barriles que consume el gigante asiático se importan desde Oriente Medio, África o Rusia. Esta dependencia ya es alarmante, pero el auténtico peligro no reside en el origen de ese recurso. El problema real es la ruta de tránsito. Comprender este trayecto revela que los avances científicos que veremos no son fruto de la casualidad, sino de una planificación estratégica de décadas. Absolutamente todo ese crudo debe cruzar los océanos en buques cisterna, y casi toda esa flota debe cruzar un paso extremadamente angosto entre Malasia e Indonesia, el estrecho de Malaca. Imaginen un embudo gigante. Por la parte ancha entra el Océano Índico con los petroleros procedentes del Golfo Pérsico y el continente africano. Pero en el extremo estrecho, la ruta se reduce tanto que los barcos deben avanzar en fila, como vehículos cruzando un túnel de un solo carril. En su sección más crítica, la anchura es inferior a 3 kilómetros. Visualicen un pasillo por donde debe de circular diariamente una cuarta parte del crudo comercializado en todo el planeta. Un estrangulamiento geográfico que concentra un flujo vital para la economía mundial. Un bloqueo en este punto, aunque fuese temporal, paralizaría el aparato industrial de Pekín. Los precios globales se dispararían de inmediato, y el impacto desestabilizaría su economía de la noche a la mañana, sin margen de reacción de semanas o meses. Los mercados se desabastecerían, el suministro de combustible colapsaría y la onda expansiva golpearía a toda la comunidad internacional, ya que las cadenas de producción globales dependen del flujo continuo de componentes fabricados en la región. En los círculos de defensa e inteligencia, este temor se conoce como el dilema de Malaca. No es una hipótesis nueva, sino una vulnerabilidad geoestratégica estructural que Pekín lleva décadas intentando sortear con costosas alternativas. Se han construido oleoductos por Asia Central, puertos de aguas profundas en Pakistán y Birmania, y reservas subterráneas masivas capaces de almacenar suministros de emergencia para varios meses. No obstante, estas medidas no neutralizan el peligro real. El suministro depende irremediablemente de la vía marítima. Un oleoducto pakistaní alivia la presión, pero el crudo primero debe desembarcar allí. Y las reservas estratégicas compran algo de tiempo, pero tarde o temprano terminan agotándose por completo. Esta es la debilidad de seguridad nacional que cada hito científico busca eliminar. Pero pensemos por un momento, ¿y si no hiciera falta importar el recurso? ¿Y si pudiéramos producir el combustible en nuestro propio territorio usando materias primas comunes?
Esa misma interrogante impulsó el primer gran avance de seguridad energética, un logro que redefine lo que consideramos una fuente de energía: sintetizar combustible a partir del propio aire. Consideremos un escenario audaz. Una planta industrial que fabrique queroseno imitando la fotosíntesis de una planta, empleando únicamente agua, aire y radiación solar. Esto ya no es teoría, sino una realidad operativa en instalaciones estratégicas en territorio chino. El proceso es de una lógica aplastante una vez que se analiza. Representa la primera pieza de un despliegue soberano mucho mayor. Observen con atención la sencillez de los elementos básicos que desencadenan toda esta cadena tecnológica. En la primera fase, se captura dióxido de carbono directamente de la atmósfera, el mismo componente que emiten los tubos de escape. Este gas nocivo, responsable del calentamiento global, deja de ser una amenaza ambiental para convertirse en un recurso estratégico gracias a un sistema de absorción masiva. Es, en esencia, un extractor a gran escala diseñado para limpiar el aire y reutilizar sus componentes químicos. En la segunda fase, la energía solar alimenta un proceso de electrólisis que separa el agua en oxígeno e hidrógeno, devolviendo el oxígeno a la atmósfera. El hidrógeno resultante es el vector clave que debemos monitorizar, ya que actuará como el recurso transversal y conector de casi todos los desarrollos de esta carrera por la soberanía tecnológica. En el tercer paso, se combina el dióxido de carbono con el hidrógeno. Sometiendo las moléculas a presiones y temperaturas específicas, se logra sintetizar un hidrocarburo líquido de alta densidad. Lo verdaderamente revolucionario es que no es un sustituto deficiente, sino un combustible molecularmente idéntico al queroseno refinado tradicional. Ninguna turbina de aviación actual podría detectar la más mínima diferencia técnica. Su comportamiento en vuelo es impecable. El proyecto lo lidera la firma Carbonology, cuyas operaciones industriales se iniciaron en enero de 2026 en el Distrito Financiero y Tecnológico de Lingang, en Shanghái. Actualmente la producción es modesta, unas 100 toneladas anuales destinadas a validar la viabilidad del modelo fuera del entorno de laboratorio. Sin embargo, la hoja de ruta contempla una escalabilidad sumamente agresiva. El objetivo inmediato es levantar una planta piloto de 1.000 toneladas, seguida de otra de 5.000, hasta alcanzar una capacidad comercial de 100.000 toneladas anuales para 2027. Semejante volumen permitiría operar miles de rutas aéreas transpacíficas sin recurrir al crudo importado. Por ello, firmas de capital de riesgo como Sequoia China y Yellow River Delta Investment Fund han inyectado capital estratégico priorizando este vector sobre otras alternativas energéticas. El respaldo financiero de estos analistas sugiere que la rentabilidad geopolítica y económica es sólida. De hecho, el sector aeronáutico ya demanda esta producción. La legislación de la Unión Europea ya exige un porcentaje mínimo de combustibles sostenibles en aviación, cuota que aumentará drásticamente para 2050. Esto garantiza una cartera de clientes internacionales asegurada de antemano. Han logrado asegurar un mercado cautivo por ley antes incluso de optimizar la cadena de producción, una ventaja competitiva excepcional. Lograr carburantes sintéticos soluciona un factor de la ecuación, pero subsiste un desafío de seguridad nacional ajeno al petróleo. Nos referimos a la estabilidad del suministro. Asegurar el flujo eléctrico constante cuando cesa la generación fotovoltaica. Aquí interviene una tecnología disruptiva de almacenamiento, la criogenización de energía. El talón de Aquiles de las renovables sigue siendo su intermitencia, pues la red nacional no puede depender de las condiciones meteorológicas diarias. Por tanto, cualquier urbe industrializada arrastra un déficit crítico durante la noche. Esta vulnerabilidad estructural ha retrasado la transición hacia una autonomía energética real a gran escala. Los acumuladores químicos convencionales ayudan, pero su autonomía real raramente supera las 4 o 5 horas de consumo continuo. Esto resulta ineficaz para sostener complejos industriales pesados o ciudades enteras durante periodos prolongados de inactividad solar. En términos de defensa civil y economía, una caída de tensión en un nodo hospitalario o la parada imprevista de una fundición siderúrgica acarrea costes multimillonarios y riesgos inaceptables para la seguridad del Estado. Frente a este riesgo sistémico, ingenieros del desierto de Gobi decidieron congelar el aire,
Enfrían aire común hasta los menos 194 grados centígrados, transformando este recurso gaseoso en un elemento líquido fácil de almacenar en depósitos de alta capacidad. De este modo, la energía potencial queda confinada sin pérdidas significativas. Cuando la red demanda potencia, el sistema permite que el aire criogenizado recupere temperatura de forma controlada. Al evaporarse, el volumen del gas se expande unas 750 veces respecto a su estado líquido. Esta violenta descompresión genera un flujo cinético masivo equivalente a liberar una presión hidráulica descomunal. Esta formidable presión impulsa turbinas de generación eléctrica. La central opera junto a un parque solar de 250 megavatios. De día, el excedente solar que se perdería se desvía estratégicamente para congelar aire. Al caer la noche, ese aire criogenizado vuelve a ser electricidad, garantizando el suministro eléctrico de la red durante 10 horas seguidas. Esto duplica la capacidad de los parques de baterías tradicionales, sin depender de materias primas críticas, adiós al litio, al cobalto y a las tierras raras que exigen minería en un continente, procesamiento en otro y un complejo ensamblaje final que expone la cadena de suministro global. Solo aire, frío e infraestructura industrial localizable en cualquier territorio. Esta planta genera unos 180 gigavatios hora anuales y opera con total normalidad desde finales de 2025. Superada la fase experimental, hablamos ya de una central plenamente operativa. Se resuelve así el talón de Aquiles de la intermitencia nocturna, el mayor obstáculo para lograr la verdadera soberanía energética nacional. Sin embargo, la industria pesada y el transporte marítimo exigen combustibles densos, imposibles de electrificar directamente. La clave geopolítica para descarbonizar estos sectores reside en un compuesto que solemos asociar con la limpieza doméstica, nuestro siguiente objetivo de análisis. Un limpiador doméstico convertido en combustible naval estratégico. Hablamos del amoníaco, esa molécula cotidiana y penetrante que ahora redefine las rutas comerciales globales. Común y abundante, pero con un enorme potencial geopolítico oculto. Su secreto es el hidrógeno, un vector energético limpio que, al reaccionar, solo libera vapor de agua, sin dejar rastro de carbono. Cero emisiones, solo agua. Parece la solución definitiva, pero esconde un gran desafío logístico. El talón de Aquiles del hidrógeno es la extrema dificultad que presenta su transporte a gran escala. Al ser el elemento más ligero del universo, requiere una compresión masiva o temperaturas criogénicas extremas. Exportarlo a través de los océanos exige una infraestructura costosa que tensiona la viabilidad económica de su comercio global. Pensemos por un momento en lo absurdo que sería exportar globos inflados por su aire. El amoníaco resuelve este cuello de botella logístico de manera brillante. Permite encapsular el hidrógeno de forma segura, utilizar los buques cisterna tradicionales para cruzar fronteras y liberarlo en destino, funcionando como un contenedor geoestratégico de energía limpia de puerto a puerto. Al comprender la centralidad del hidrógeno, tú y yo descubriremos el hilo conductor que conecta cada uno de los grandes hitos tecnológicos y geoestratégicos actuales. Su síntesis industrial requiere presiones extremas y carbón o gas natural. El método tradicional Haber-Bosch lleva más de un siglo dominando y encadenando la producción global. Esta industria consume ingentes volúmenes de gas natural para producir los fertilizantes indispensables que alimentan a la mitad de la humanidad. Detener este proceso amenazaría la seguridad alimentaria global, provocando hambrunas y desestabilizando naciones enteras de inmediato. Pero en la provincia china de Shanxi se ha erigido una planta que rompe esta dependencia, fabricando amoníaco sin hidrocarburos, presiones extremas ni calor abrasador. Utiliza nitrógeno del aire e hidrógeno obtenido con energía solar, operando a temperatura ambiente. Ha funcionado sin descanso durante más de 50 días, con una disponibilidad superior al 90%. Es producción industrial soberana. El impacto trasciende la agricultura. Potencias como Japón y Corea del Sur ya prueban cargueros propulsados por amoníaco en rutas comerciales reales, buscando romper su dependencia histórica del petróleo importado. Si el transporte marítimo, que mueve el 90% del comercio mundial, adopta este combustible, el monopolio del petróleo en alta mar pasará a ser historia.
No más barato, sino prescindible, un término que redefine el equilibrio del poder global. Ahora sumamos queroseno sintético, almacenamiento criogénico y amoníaco limpio gracias al sol. Tres vías independientes que convergen en un único recurso estratégico sobre el que gravita esta transición geopolítica mundial. Absolutamente todos los avances tecnológicos descritos dependen del hidrógeno. Es indispensable para estructurar los carburantes de aviación, estabilizar las redes eléctricas alimentadas por renovables y actuar como materia prima angular en las nuevas plantas de amoníaco. El hidrógeno no es un recurso más, es la pieza clave que articula todo el sistema. En este nuevo tablero internacional, la capacidad de producción propia de hidrógeno sustituirá al control de los yacimientos petrolíferos tradicionales como el principal indicador del poder de una nación. En 2019, Pekín generaba 23.000 toneladas de hidrógeno verde anuales. Para 2024, rozaban las 125.000, multiplicando por 6 su capacidad en un lustro. Semejante despliegue no es casual, responde a una planificación estratégica estatal muy agresiva. La provincia de Guangdong, por ejemplo, levanta un colosal parque eólico marino destinado exclusivamente a alimentar electrolizadores masivos. Ese único complejo busca generar 80.000 toneladas anuales, un solo proyecto provincial que casi iguala la capacidad de toda la nación de hace apenas un lustro. China acapara la fabricación de 65 de cada 100 electrolizadores del mundo, los equipos clave para disociar el agua. Dominar este componente equivale a controlar el ritmo de la transición global. Quien controle su manufactura dictará las reglas del juego de la descarbonización energética para el resto de naciones importadoras. Evaluemos las implicaciones geopolíticas. Cualquier plan en Sudamérica o África para desarrollar infraestructuras de hidrógeno verde o amoníaco limpio dependerá inevitablemente de adquirir esta maquinaria crucial de origen asiático. Si las aerolíneas europeas exigen combustibles ecológicos sintéticos, toda su cadena de suministro dependerá del monopolio tecnológico de un solo proveedor soberano. Pekín ha elevado el hidrógeno al rango de ley energética nacional, equiparándolo formalmente al petróleo. Con subsidios masivos directos, planean que sea competitivo frente al crudo en cuestión de pocos años. Se destinan miles de millones de yuanes para desplegar esta infraestructura crítica de Estado. Una ofensiva económica tan contundente que los antiguos gigantes petroleros ya sienten el impacto sísmico. De hecho, una de las mayores refinerías nacionales vio caer sus beneficios más de un tercio en 2025, ante la irrupción de competidores verdes, forzándola a reaccionar. En lugar de resistirse, invirtieron cerca de 800 millones de yuanes para reconvertir una refinería de crudo en una planta de biocarburante para aviones. Un bastión del petróleo adaptándose a marchas forzadas evidencia que la transición geoestratégica ya es imparable. Pero aún queda un último factor, capaz de eclipsar todo lo visto hasta ahora. Se trata de la pieza geopolítica definitiva, pues todas las tecnologías anteriores siguen vulnerables a variables externas fuera de su control. La fotovoltaica requiere sol y la eólica viento. Almacenar energía solo mitiga el riesgo sistémico de una oferta intrínsecamente inestable. El almacenamiento ayuda, pero no elimina la dependencia climática. Imaginemos el poder disuasorio e industrial de poseer una fuente energética ininterrumpida, ajena al sol, al viento, y activa día y noche sin descanso. Inmune al clima, las estaciones y la geografía. Solo un avance puede otorgar esa hegemonía global. La energía de fusión, el motor físico de las estrellas. El principio es fusionar átomos ligeros a temperaturas superiores al núcleo solar para liberar una colosal cantidad de energía limpia, sin emisiones de carbono ni dependencias geopolíticas. El combustible necesario proviene del hidrógeno del agua, el recurso más abundante del planeta. Abastecer un reactor durante siglos requeriría apenas el hidrógeno contenido en un lago mediano, garantizando la autarquía absoluta. El reactor estrella de China, apodado EAST, es un tokamak superconductor experimental. Un gigantesco anillo magnético diseñado para confinar plasma supercaliente en busca de la soberanía energética definitiva.
Recientemente ha logrado mantener una reacción estable, batiendo récords mundiales previos. Ha superado el límite de Greenwald, un hito físico que sitúa a la nación a la vanguardia de la carrera tecnológica global. Por supuesto, la fusión comercial aún tardará décadas en integrarse a las redes eléctricas nacionales. Pretender que su despliegue es inmediato ignora la compleja realidad técnica de la ingeniería pesada. No obstante, el rumbo geopolítico está trazado. Al comprender su potencial, tú y yo percibiremos que cada hito previo es solo un engranaje de la mayor maquinaria energética del siglo XXI. He aquí la clave de esta transición geopolítica. Cada avance tecnológico que analizamos hoy multiplica su impacto estratégico al combinarse con un suministro ilimitado de electricidad limpia. Las plantas de combustible sintético para aviación escalarían sin restricciones geográficas, abasteciendo cualquier demanda. Asimismo, la producción de hidrógeno se volvería infinita, nutriendo industrias químicas, fábricas de amoníaco y redes eléctricas soberanas en todo el planeta. El almacenamiento criogénico de aire garantizaría la seguridad nacional de redes eléctricas enteras, blindándolas contra cualquier corte de suministro energético. Si analizamos el panorama completo, surge un ciclo cerrado inédito en la historia. Introduciendo solo aire, agua y electricidad, generamos combustibles, fertilizantes e insumos estratégicos, sin necesidad de excavar la tierra ni fletar superpetroleros transoceánicos. Se acaba la dependencia de geografías hostiles o de estrechos vulnerables al bloqueo naval. Durante más de 100 años, la hegemonía global consistió en dominar los yacimientos de crudo o sus rutas de tránsito. Hablamos de puntos críticos como el Estrecho de Malaca, el Golfo Pérsico o los oleoductos de Asia Central. El control geográfico determinaba el poder, pues quien poseía el recurso o su vía de paso dictaba las condiciones globales. El control de los corredores marítimos garantizaba la supremacía. El mapa en sí dictaba la geopolítica. Pero si logramos producir energía ilimitada con recursos ubicuos, el viejo orden basado en la geografía comienza a desmoronarse. La soberanía ya no dependerá de poseer reservas de crudo, sino de controlar las patentes y la fabricación de la tecnología que extrae energía del aire. Las reservas pierden su peso geopolítico. Los pasos estratégicos pierden relevancia y el poder neto pasa al exportador de dicha tecnología. Actualmente, un solo país lidera esta carrera industrial a un ritmo implacable, acaparando el 65% de las placas solares y monopolizando los electrolizadores. Esta potencia exporta infraestructura del nuevo orden energético de igual modo que las naciones petroleras vendían barriles. El producto cambia, pero la lógica del poder geopolítico permanece idéntica. Esta transición ya no es mera especulación académica, se materializa en complejos industriales, desiertos y laboratorios estratégicos. Este año ya se incorporan a las cadenas productivas más de 1.000 millones de galones de nuevos combustibles limpios. La producción de hidrógeno escala y refinerías enteras se reconvierten a insumos sintéticos. No son proyecciones teóricas, son proyectos reales de infraestructura con grúas y hormigón. El viejo orden del petróleo no negociará su retirada. Simplemente cede terreno ante un sistema más eficiente y blindado frente a cualquier bloqueo. Planta a planta, tecnología a tecnología. Mientras una potencia despliega sus fábricas, las demás debaten la viabilidad de la transición. Si esta perspectiva estratégica les resulta útil, consideren suscribirse y activar las notificaciones. Nuestro próximo análisis conectará hilos de poder global aún ocultos. Les planteamos una cuestión crucial. Si la energía puede generarse localmente con recursos básicos, ¿qué estado sufrirá el mayor colapso geoestratégico? Esperamos su debate en los comentarios.